Recogí los cristales rotos de mis lentes del suelo mientras mi nieto y su novia se reían. La palabra ciega rebotaba en las paredes de mi propia casa, la que construí con estas manos. Soy Consuelo, 73 años, viuda, costurera. Vivo con mi hijo y su familia. Ellos creen que solo sé de hilos y agujas. No conocen el valor real de lo que coso. El sonido del cristal al quebrarse fue seco, como una rama vieja partiéndose bajo una bota. No fue un accidente. Damián, mi nieto, los había dejado caer y luego, con la punta de su zapato deportivo, que costó más que mi despensa de un mes, los molió contra el mosaico. Lo hizo despacio, mirándome a los ojos. Leticia, su novia, soltó una risita que sonó como vidrio molido, filosa y desagradable. «Cuidado donde pisas, abuela ciega. No sirves para nada», dijo él, y la frase se quedó flotando en el aire pesado de la sala, junto al olor del guisado que yo misma había preparado para ellos. Mi hijo, Ricardo, estaba en el sillón, con la mirada perdida en el televisor. Murmuró algo parecido a «Damián, ya basta», pero su voz no tenía fuerza. Era un susurro de papel que el viento se lleva. No se levantó. Nunca se levanta. Me arrodillé con la espalda tiesa, mis rodillas protestando con un crujido sordo. Con la yema de los dedos barrí los fragmentos del armazón y los pequeños triángulos de vidrio. Eran mis ojos. Sin ellos, el mundo se convertía en una acuarela borrosa donde los colores se mezclaban sin sentido. Los hilos en mi taller se volvían una mancha confusa, las caras de mis clientas un óvalo sin facciones. Sabía que un par nuevo me costaría una fortuna que no tenía, o al menos una que no pensaba gastar así. Damián y Leticia salieron dando un portazo, su risa todavía resonando en el pasillo. Ricardo subió el volumen de la televisión. El mundo seguía, pero el mío se había hecho añicos en el suelo de mi propia sala. No lloré. Las lágrimas son agua salada, no pegan vidrios rotos. Me levanté, deposité los restos de mis lentes en el fondo de mi bolsillo del delantal y caminé hacia mi cuarto de costura. Mi taller no es un cuarto, es un universo. Es el único lugar de esta casa que todavía me pertenece de verdad. Aquí huele a tela nueva, al aceite de mi vieja máquina Singer y a la determinación de una vida entera. Las paredes están cubiertas de carretes de hilo de todos los colores del arco iris, organizados con una precisión que ahora, sin mis lentes, solo podía recordar. En el centro, la mesa de corte, grande y de madera maciza, con las cicatrices de miles de proyectos. Fue un regalo de mi esposo, Roberto, que en paz descanse. Él mismo la lijó y la barnizó, diciendo que las manos de una artista necesitaban un escenario digno. Sobre una esquina de la mesa siempre descansa mi dedal de plata, un regalo de nuestro primer aniversario. Está gastado por el uso, liso y brillante, donde mis dedos lo han empujado contra la aguja por más de 50 años. Es mi amuleto, el testigo silencioso de cada vestido de novia, cada uniforme escolar, cada remiendo que ha salido de este cuarto. Mi trabajo es mi orgullo. No soy una simple remendona, soy la costurera del barrio. La señora Pilar, la del puesto de verduras del mercado, me trae los delantales para que les borde su nombre. El doctor Aguirre, que tiene su consultorio a 2 cuadras, me encarga los ajustes de sus trajes caros porque, según él, tengo manos de cirujana. Las muchachas del barrio vienen a escondidas para que les arregle el vestido de 15 años que sus mamás compraron muy grande por si engordaban. Conozco los secretos de la gente a través de sus ropas, la tela barata que pretende ser cara, la costura que se rinde ante un mal día, el forro gastado de un abrigo que ha dado más abrazos de los que puede contar. Este taller, este conocimiento, es lo que ha pagado la mayor parte de las cuentas de esta casa desde que Ricardo perdió su buen trabajo hace años. Ha pagado la luz, el agua y sí, ha pagado por esos zapatos deportivos con los que mi nieto destrozó mis ojos. Ellos no lo ven así. Para ellos, yo soy solo la viejita que cose en un rincón, un mueble más que a veces produce algo de dinero. Subestiman el poder que hay en una aguja y un hilo. Creen que crear es un acto de magia menor, un pasatiempo. No entienden que es un acto de construcción, de ingeniería precisa. Y yo, por encima de todo, soy una constructora.
La puerta de mi taller se abrió sin que tocaran. Era Damián, de nuevo. Leticia estaba detrás de él, recargada en el marco de la puerta, limándose las uñas con una expresión de aburrimiento calculado. «Abuela, necesito dinero», dijo Damián, sin preámbulos. Su tono no era de petición, sino de exigencia. «No tengo», respondí con calma, sin levantar la vista de la tela que intentaba enhebrar a tientas. El hilo se negaba a encontrar el ojo de la aguja, una metáfora cruel de mi situación. «Claro que tienes. Vi que la esposa del doctor te pagó esta mañana. Vamos, suéltalo. Leti y yo vamos a salir. Ese dinero es para comprar más tela, Damián, para el vestido de la hija de la señora Pilar». Leticia bufó. «¿Esa gorda? ¿Para qué necesita un vestido nuevo? Mejor que se compre una carpa de circo». La sangre me hirvió en las venas, pero mi rostro permaneció impasible. La ira es un lujo que una estratega no puede permitirse. La ira nubla el juicio, y yo necesitaba mi juicio más afilado que nunca. «El dinero no es para ti», repetí, mi voz tan pareja como una costura recta. Fue entonces cuando Damián cruzó la línea, de nuevo. Caminó hacia mi mesita de trabajo, donde guardo una vieja lata de galletas con el dinero de los pagos diarios. La abrió con un movimiento brusco. «Damián, no te atrevas», dije. Esta vez mi voz tenía un filo de acero. Me ignoró. Metió la mano y sacó un fajo de billetes. No los contó, simplemente los tomó. En el proceso, la lata se volcó. Botones de nácar, ganchos, alfileres y carretes de hilo se desparramaron por el suelo de madera, un pequeño caos de color y desorden. El sonido fue como una risa metálica y seca. «Gracias, abuela ciega», dijo con una sonrisa torcida. «No te preocupes, lo usaremos bien». Le dio un beso ruidoso a Leticia y salieron, dejándome sola en mi universo profanado, con el suelo cubierto de las herramientas de mi oficio y el eco de su desprecio. Ricardo pasó por el pasillo, vio el desastre desde la puerta y simplemente negó con la cabeza antes de seguir su camino hacia la cocina. Su silencio fue más doloroso que los insultos de su hijo. Era la complicidad del cobarde, la rendición del que prefiere la paz falsa a la justicia. Me quedé quieta por un largo rato. El desorden en el suelo reflejaba el desorden en mi alma. Cada botón desparramado era una humillación. Cada carrete rodando era una falta de respeto. Recogí uno por uno, mis dedos torpes por la rabia contenida. Sentí el borde liso de un botón de concha, la punta afilada de un alfiler. Toqué mi dedal de plata sobre la mesa. Estaba frío, sólido. Roberto siempre decía: «Consuelo, tus manos no solo cosen tela, unen pedazos de vida». Y tenía razón, pero ahora sentía la necesidad de descoser algo, de deshacer un nudo que se había apretado demasiado. La ceguera de la que me acusaba mi nieto no estaba en mis ojos, estaba en su corazón, en su incapacidad para ver el valor de las cosas que no tienen una etiqueta con un precio. Estaba en la ceguera de mi hijo, incapaz de ver en qué se había convertido su propio muchacho. Recogí el último alfiler y me puse de pie. Ya no sentía el dolor en mis rodillas. Sentía una claridad helada, una calma peligrosa que se asentaba en el fondo de mi pecho. Mis movimientos se volvieron deliberados, precisos. Fui a la cocina y me preparé un café bien cargado, amargo, como mis pensamientos. Me senté a la mesa, sorbiendo el líquido caliente, y observé la casa. La silla en la que se sentaba Ricardo, hundida por el peso de su indiferencia. La mancha en la pared que Damián hizo con sus zapatos sucios y que nunca limpió. Las cortinas que yo misma cosí, ahora descoloridas por el sol. Esta casa, que había sido mi orgullo, se sentía como un territorio ocupado. Me habían reducido a una simple proveedora, a una figura decorativa que a veces, convenientemente, producía dinero. Me habían quitado la voz, el respeto y ahora hasta la vista. Pensaron que al romper mis lentes me dejaban indefensa. Qué equivocados estaban. Se olvidaron de que mis herramientas más importantes no son los ojos, sino mis manos y mi memoria. Y mi memoria es perfecta. Recuerdo cada puntada que he dado, cada patrón que he cortado, cada tela que ha pasado por mis dedos. Terminé mi café y dejé la taza en el fregadero. Mi decisión estaba tomada. No iba a haber gritos ni confrontaciones. Eso era lo que ellos esperaban.
Un drama de vieja histérica que podrían ignorar fácilmente. No. Iba a hacer lo que mejor sé hacer. Trabajar en silencio, con precisión y con un plan. Fui hacia el fondo de la casa, donde está el pequeño lavadero. La ropa sucia de Damián se desbordaba de una canasta. La reconocí al instante por el tacto y el olor. Telas sintéticas, logotipos de marcas famosas bordados con hilo barato, camisetas con estampados chillones. Ropa hecha para aparentar, no para durar. Ropa sin alma. Tomé un montón entre mis brazos. Las camisas de marca, los pantalones de mezclilla de diseñador, las sudaderas que presumía con sus amigos. Todo olía a su colonia barata y a una arrogancia que ya no estaba dispuesta a tolerar. Los llevé a mi taller y los puse sobre la gran mesa de corte, el escenario de mi arte. El contraste era casi cómico. Esas prendas vacías y pretenciosas sobre la madera noble y trabajada. El algodón de su camisa más cara se sentía frágil, casi falso, entre mis dedos. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y no tenía nada que ver con jabón y agua. El silencio de la mañana siguiente fue distinto. Ya no era el silencio pesado de la resignación, sino uno liviano, casi filoso, como el borde de una tijera nueva. Me levanté antes que nadie, como siempre. Mis pies descalzos sobre la cerámica fría del piso eran el único sonido en la casa. No encendí la luz de la cocina. La penumbra era suficiente para mí. Preparé el café por pura costumbre, el aroma llenando el aire como un fantasma de la normalidad. Pero yo no me sentía normal. Algo dentro de mí, algo que llevaba dormido por años, se había desperezado con el crujido de mis lentes rotos. No fui a mi cuarto de costura. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina, con la taza humeante entre mis manos, y observé. Vi la primera luz del día pintar de gris las paredes descascaradas. Escuché el murmullo lejano de la ciudad despertando. Y esperé. Cuando Verónica bajó, arrastrando los pies, con el celular ya en la mano, ni siquiera me dio los buenos días. Fue directo al refrigerador, sacó el cartón de leche y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. ¿No hay pan?, preguntó sin mirarme. Su voz era un quejido perpetuo. Se acabó ayer, respondí con calma, tomando un sorbo de café. Resopló. Pues alguien tendrá que ir a comprar. Mateo no puede irse a la universidad con el estómago vacío. Alguien, repetí en voz baja, casi para mí misma. La palabra flotó en el aire entre nosotras. Ella no la notó. Estaba demasiado ocupada tecleando en su teléfono, con el ceño fruncido. La vi servirse una taza de mi café sin preguntar, añadirle 3 cucharadas de azúcar y volver a su pantalla. Yo no dije nada, solo observé. Estaba catalogando cada gesto, cada palabra, cada desprecio silencioso. Eran las piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a entender. Mi poder no estaba en gritar, ni en quejarme. Mi poder estaba en mi silencio, en mis manos, en lo que yo proveía y ellos daban por sentado. Más tarde, cuando la casa ya estaba llena del ruido de sus vidas, la música de Mateo a todo volumen desde su cuarto, el televisor de Verónica con sus novelas, yo me encerré en mi taller. El sol entraba por la pequeña ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Olía a tela, a aceite de máquina y a 50 años de trabajo. Mi vieja máquina Singer, negra y dorada, presidía la habitación como una reina destronada. A su lado, sobre una mesita auxiliar, estaba el cuaderno de contabilidad. Un cuaderno grueso, de tapas duras y gastadas, donde había anotado cada trabajo, cada cliente, cada peso ganado desde que mi esposo murió. Lo abrí. Mis dedos, nudosos y manchados por décadas de tinta y pinchazos de aguja, recorrieron las páginas amarillentas. Ahí estaba todo. Los vestidos de quinceañera, los uniformes del colegio de las monjas, los trajes para las primeras comuniones, los ajustes de última hora para las bodas del barrio, doña Elvira de la mercería, don Genaro el sastre retirado que me mandaba a sus clientes más difíciles, la señora Pilar, la esposa del doctor, que solo confiaba en mí para arreglar su ropa cara. Cada línea era un testimonio. No era solo dinero. Era la confianza de una comunidad entera depositada en mis manos. Y al final de cada mes, la suma. Y de esa suma, las restas, la luz, el agua, el gas, el internet de alta velocidad que Mateo necesitaba para sus estudios.
el plan de celular de Verónica, la suscripción al canal de películas, la cuota del gimnasio de Mateo, las pizzas de los viernes. Uno por uno, los pequeños lujos que ellos consideraban derechos adquiridos salían de este cuaderno. Mi pensión apenas cubría la comida básica y mis medicinas. El resto, la vida cómoda que llevaban, la vida que les permitía despreciarme, estaba escrita en estas páginas, con mi caligrafía temblorosa. Cerré el cuaderno. El golpe seco resonó en el silencio del taller. La decisión ya no era una emoción caliente, una llamarada de rabia. Era fría, sólida y pesada como el cuerpo de hierro de mi máquina de coser. La injusticia no era que me hubieran roto los lentes. La injusticia era que habían pisado mi vida entera y ni siquiera se habían dado cuenta. Tomé el teléfono antiguo, el de disco, que tenía en el taller. Busqué el primer número en mi agenda. La señora Pilar. Marqué con lentitud. Cada giro del disco era un paso en un camino sin retorno. «Diga», contestó su voz elegante. «Señora Pilar, habla Consuelo, la costurera». «Consuelo, querida, justo pensaba en ti. Tengo un vestido que necesito que me ajustes para una fiesta el sábado. ¿Puedo llevártelo hoy?» Respiré hondo. «Señora Pilar, le llamo para informarle que he decidido tomarme un descanso. Indefinido». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Un descanso? Pero, ¿te sientes bien? ¿Pasó algo?» «Estoy bien, gracias. Son motivos personales. Ya no tomaré más encargos por un tiempo». Mi voz sonaba extrañamente firme, incluso para mis propios oídos. «Pero, ¿y mi vestido? ¿Conoces a alguien de confianza?» «Lo siento mucho, señora Pilar, pero mi decisión está tomada. Le agradezco su preferencia todos estos años». Y colgué antes de que pudiera protestar más. Sentí un vértigo, una mezcla de miedo y liberación. Era la primera piedra que quitaba del muro que yo misma había construido a mi alrededor. Llamé a la siguiente, y a la siguiente. A la directora del Colegio de las Monjas, a la dueña de la boutique del centro que me enviaba todos los arreglos complicados. La conversación era casi siempre la misma. Sorpresa, incredulidad, un poco de molestia y finalmente una resignación forzada. Con cada llamada, sentía que recuperaba un trozo de mí misma. No estaba destruyendo nada, simplemente estaba retirando mis manos. Cuando terminé, el sol ya estaba alto. Me dolía la espalda y tenía la boca seca. Salí del taller y cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía. Dejé la llave sobre la mesita del pasillo, a la vista de todos. Un pequeño acto de clausura. Decidí salir. Necesitaba aire, necesitaba ver el mundo sin el filtro de las paredes de mi casa. Caminé despacio hacia el mercado, el corazón del barrio. Sin mis lentes, todo estaba un poco borroso en los bordes, pero los colores y las formas familiares me guiaban. El rojo de los tomates, el verde de los aguacates, el amarillo de los mangos, el grito de los vendedores, la música de un puesto de discos, el regateo de las señoras. Era un caos vibrante, un mundo donde yo tenía un lugar. Doña Consuelo. ¡Qué milagro verla por aquí! Me saludó Toño, el carnicero, secándose las manos en su delantal manchado de sangre. ¿Va a llevar su bistec para la comida? Hoy no, Toño. Solo vine a caminar. Le sonreí. Seguí mi camino hasta la mercería de doña Elvira, el dedal de oro. Elvira era una mujer de mi edad, viuda como yo, pero con una energía que ya quisieran muchas jovencitas. Su tienda era mi santuario, un paraíso de hilos, botones, encajes y telas de todos los colores. «Consuelo, mujer, ¿qué te pasó en los ojos?», fue lo primero que dijo al verme. Su mirada aguda no se perdía un detalle. Me encogí de hombros. «Un accidente casero. Se me rompieron los lentes». «Pero qué barbaridad. ¿Y cómo vas a coser así? Tienes la vista de un águila, pero hasta las águilas necesitan ayuda de vez en cuando». Estaba ordenando unos carretes de hilo en un estante. «De hecho, Elvira, a eso venía. Quería contarte que voy a dejar de coser por un tiempo». Se detuvo en seco, con un carrete de hilo rojo en la mano. Se giró para mirarme de frente. «¿Cómo que vas a dejar de coser? ¿Te enfermaste? ¿Es por lo de los lentes?» «No, no es por eso. Es un retiro. Ya estoy vieja, Elvira. Necesito descansar». Elvira soltó una carcajada que hizo temblar los encajes colgados del techo. «Vieja, vieja la ropa que no te traen a ti para que la dejes como nueva. Consuelo, no digas tonterías. Tú eres la mejor costurera de todo el municipio».
¿Qué va a hacer la gente sin ti? La semana pasada vino la esposa del nuevo delegado a preguntarme por la señora de las manos mágicas. Le di tu dirección, por supuesto. Pues tendrá que buscar otras manos. Las mías ya trabajaron suficiente. Elvira me miró con atención, entrecerrando los ojos. Ella me conocía bien. Sabía que detrás de mi calma había algo más. Algo te hicieron, ¿verdad? Fue en tu casa. No respondí. Solo sostuve su mirada. Ella asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de palabras. Bueno, si es tu decisión, la respeto. Pero que sepas que esta tienda y yo te vamos a extrañar. Y el barrio también. Dejó el carrete de hilo en el mostrador y me tomó las manos. Sus manos eran ásperas, de trabajadora como las mías. Cuídate mucho, Consuelo. Y si necesitas algo, cualquier cosa, aquí estoy. Su solidaridad fue como un bálsamo. No necesitaba que me resolviera el problema. Solo necesitaba que alguien reconociera mi valor. Salí de la mercería sintiéndome más fuerte. Elvira, sin saberlo, se había convertido en mi heraldo. La noticia de mi retiro correría por el barrio como la pólvora. Cuando volví a casa, la encontré en un estado de extraña calma. Verónica veía la televisión y Mateo estaba tumbado en el sofá, absorto en su teléfono. La comida del mediodía había sido un par de sándwiches que prepararon ellos mismos, a juzgar por las migas y las manchas de mayonesa en la mesa. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie pareció notar mi ausencia. «Abuela», dijo Mateo de repente, sin levantar la vista de la pantalla. «¿No vas a coser hoy?» Se me descosió el bolsillo de mi chaqueta de marca. «La necesito para la noche». Su tono era el de quien da una orden, no el de quien pide un favor. «Hoy no, Mateo. Tengo que descansar la vista», dije, mi voz plana y tranquila. Usé la excusa perfecta, una que ellos mismos me habían dado. «Pero es un momento», insistió. «No te tardas nada». «Tu abuela dijo que no», intervino Verónica, para mi sorpresa. Pero luego añadió, dirigiéndose a mí, «Y la vecina preguntó por el vestido que le prometiste. Dijo que lo necesitaba para mañana. No nos hagas quedar mal, mamá». Ahí estaba. Su preocupación no era por mí, ni por la vecina. Era por su propia imagen, por el qué dirán. Ellos no veían mi trabajo. Solo veían los beneficios y las apariencias que les procuraba. «Dile a la vecina que lo siento mucho, pero ya no voy a coser más», respondí, y me dirigí a mi cuarto. Escuché a Verónica bufar. «¿Qué le pasa a esta vieja ahora? Se le rompen los lentes y se cree la reina de Saba». Mateo se rió. «Déjala, mamá. Es el drama de los viejos. Mañana se le pasa». No, no se me iba a pasar. Me senté en el borde de mi cama y respiré profundo. La arrogancia de ambos era mi mejor aliada. No veían la tormenta que se estaba formando, porque nunca se habían molestado en mirar el cielo. Creían que mi mundo era tan pequeño como mi cuarto de costura. No entendían que ese pequeño cuarto era el motor que mantenía su propio mundo en movimiento. Esa tarde llegó el recibo de la luz. El cartero lo deslizó por debajo de la puerta. Verónica lo recogió, le echó un vistazo rápido y sin la menor ceremonia lo dejó sobre la mesita del teléfono, justo al lado de la llave de mi taller. Era una rutina de años. Ella lo ponía ahí, y yo, al día siguiente, iba y lo pagaba con el dinero de mis costuras. Lo miré. El sobre blanco parecía inofensivo, pero yo sabía que era una bomba de tiempo. No lo toqué. Lo dejé ahí, como un monumento a su ceguera. Por la noche, mientras ellos cenaban pizza que habían pedido por una aplicación, yo me encerré de nuevo en mi taller. Pero esta vez no era para lamentarme ni para planear. Era para ejecutar. Con una paciencia infinita, comencé a desmontar mi vida. Quité el hilo de la máquina. Guardé las agujas en su estuche. Doblé con cuidado los retazos de tela y los metí en cajas de cartón. Cubrí mi Singer con una funda de lona que yo misma había cosido hacía 30 años para protegerla del polvo. Cada gesto era deliberado, un ritual de cierre. No había tristeza en mis movimientos, solo una determinación helada. Estaba guardando mis herramientas, mis armas. Cuando terminé, el cuarto se veía desnudo, silencioso. Ya no era un taller, era solo una habitación vacía. Salí, cerré la puerta y me guardé la llave en el bolsillo de mi delantal. Esa llave ya no volvería a la mesita del pasillo. Al día siguiente me levanté aún más temprano. Me vestí con mi mejor ropa,
la que usaba para ir al médico o a misa. Saqué de debajo del colchón mi libreta del banco. Era una cuenta de ahorros que nadie conocía, donde había depositado una pequeña parte de mis ganancias durante décadas. Para una emergencia, me decía siempre a mí misma. Y esta, sin duda, lo era. Salí de la casa sin hacer ruido. El banco no abría hasta las 9, así que me senté en una banca de la plaza a esperar. Vi a los niños ir a la escuela, a los oficinistas correr para no perder el autobús. Vi la vida seguir su curso, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo también era parte de ella, no solo una espectadora desde la ventana de mi taller. Cuando las puertas del banco se abrieron, fui la primera en entrar. La cajera, una muchacha joven con una sonrisa amable, me atendió. «Buenos días, doña Consuelo. ¿En qué le puedo ayudar?» «Buenos días, hijita. Quiero retirar todo el dinero de mi cuenta». La muchacha me miró sorprendida. Tecleó en su computadora. Sus cejas se levantaron un poco. «Es una cantidad considerable, señora». «¿Está segura?» «Completamente segura», dije, con una firmeza que la convenció. Contó los billetes 2 veces. Me los entregó en fajos ordenados. Los guardé en mi bolso, sintiendo el peso del trabajo de toda mi vida. Pero no me fui. «Y ahora», añadí, mirándola a los ojos, «quiero abrir un depósito a plazo fijo, a 6 meses, con todo este dinero». La sonrisa de la cajera se amplió. «Claro que sí, doña Consuelo. Excelente decisión. Su dinero generará intereses y estará completamente seguro. No podrá tocarlo hasta que venza el plazo. ¿Entiende?» «Entiendo perfectamente», respondí. «Es exactamente lo que quiero». Firmé los papeles. Mi mano apenas temblaba. Salí del banco sintiendo el sol en la cara. El dinero estaba a salvo de ellos, a salvo de sus emergencias, de sus caprichos, de sus demandas. Por los próximos 6 meses, ese dinero no existía para nadie más que para el banco y para mí. Volví a casa caminando despacio. Al entrar, el recibo de la luz seguía en la mesita, esperándome. Lo miré y por primera vez sonreí. No lo recogí. Pasé de largo, entré en mi cuarto y cerré la puerta. El primer tic-tac de la bomba de tiempo había comenzado a sonar, y solo yo podía escucharlo. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina, dibujando rayas de luz sobre el piso de cerámica que tantas veces había trapeado. El aroma del café recién colado llenaba el aire, un ritual que ni la peor de las humillaciones había logrado quitarme. Preparé 3 tazas, como siempre, una para mí, una para mi hija Laura y una para su hijo, mi nieto, Leonardo. Las coloqué en la mesa con la precisión de un general que dispone sus tropas antes de la batalla. Todo en su sitio. El azúcar, la leche, las tostadas untadas con la cantidad justa de mantequilla. La normalidad era mi camuflaje. La rutina, mi arma secreta. Anoche no había dormido, no por tristeza ni por rabia. Había sido una noche de trabajo. Mis manos, que conocían el lenguaje de las telas y los hilos mejor que el de las palabras, habían estado ocupadas en el cuarto de lavado, bajo la luz amarillenta de un solo foco. La máquina de coser, mi vieja y fiel Singer, había zumbado como un insecto laborioso en la quietud de la casa. Era un sonido que ellos siempre habían ignorado, el ruido de fondo de sus vidas cómodas. Anoche, ese zumbido fue el sonido de una sentencia. Escuché los pasos en el piso de arriba. Primero, los de Laura, rápidos y eficientes, el taconeo de una mujer que siempre tiene prisa por ir a ninguna parte importante. Luego, el arrastrar de pies de Leo, perezoso, pesado, el andar de alguien que cree que el mundo le debe el suelo que pisa. Laura bajó primero, con el celular pegado a la oreja, haciendo gestos para que le sirviera el café sin interrumpir su llamada. Obedecí en silencio, como siempre. Le acerqué la taza y ella la tomó sin mirarme, murmurando un «gracias» que se perdió entre sus instrucciones a alguna subordinada invisible. Se sentó a la mesa, absorta en su pantalla, ajena a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo. Yo me senté frente a ella, sorbiendo mi café, observándola por encima del borde de mi taza. Sus uñas, perfectamente esmaltadas en un rojo carmesí, tecleaban furiosamente. Se quejaba del tráfico, de la incompetencia de su equipo, del clima, pequeños dramas para una vida pequeña. No tenía idea de lo que era un problema real,
Aún no. Abuela, retumbó la voz de Leo desde el segundo piso. ¿Dónde está mi camisa azul? La de seda. La necesito para la entrevista de hoy. La entrevista. Lo había olvidado. O quizás mi subconsciente lo había recordado muy bien. Era para un puesto de gerente en una empresa de tecnología. Uno de esos trabajos donde la apariencia lo es todo. La ropa cara, el reloj ostentoso, la sonrisa ensayada. Él creía que esas cosas lo definían. Pronto descubriría qué queda cuando se las quitas. Está en tu armario, Leonardo. La lavé y la planché ayer. Respondí con una voz tan uniforme que me sorprendió a mí misma. No había ni un temblor, ni una nota de falsedad. Era la voz de la abuela servicial que siempre habían conocido, la que no sirve para nada, pero de alguna manera siempre tiene la ropa lista. Escuché el ruido de puertas de armario abriéndose y cerrándose con violencia. Gruñidos de frustración. Laura finalmente levantó la vista de su teléfono, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora con este niño? Mamá, ¿estás segura de que la planchaste? ¿Sabes cómo se pone con su ropa? La pregunta no era una pregunta, era una acusación. La culpa, como siempre, buscaba su camino hacia mí. Segurísima, hija. En el lado derecho, donde siempre la cuelgo, dije, y di otro sorbo a mi café. El calor del líquido me anclaba, me daba una calma que los desconcertaba. Leo bajó las escaleras como una estampida. Ya no era un niño, pero sus berrinches seguían siendo infantiles. Entró en la cocina con el rostro congestionado por la furia. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla viejos y una camiseta arrugada. En su mano, arrugada como un pañuelo sucio, traía la camisa de seda azul. La arrojó sobre la mesa junto a las tostadas. ¿Qué es esto?, gritó. Su voz era un trueno en la pequeña cocina. Laura dio un respingo, finalmente desconectada de su mundo digital. Yo miré la camisa. Era una obra de arte, mi obra de arte. La seda fina y delicada ahora estaba surcada por costuras gruesas, hechas con un hilo de algodón áspero de color amarillo chillón. Había remendado los puños, el cuello y el bolsillo del pecho con puntadas visibles, torpes a propósito, como las que haría un niño. El trabajo había sido meticuloso. Cada puntada estaba perfectamente espaciada para crear el máximo efecto de fealdad y destrucción. Había convertido una prenda de $300 en un trapo de payaso. «¿Es tu camisa?», respondí con simpleza. Cogí una tostada y la mordí. El crujido sonó exageradamente fuerte en el tenso silencio. Laura tomó la prenda con la punta de sus dedos rojos, como si estuviera contaminada. La examinó con incredulidad, sus ojos yendo de las costuras grotescas a mi rostro impasible. «Mamá, ¿qué le hiciste a la camisa de Leo?» Esto es un desastre. La remendé, expliqué pacientemente masticando mi tostada. Tenía unos hilos sueltos, se veía desgastada. Pensé en reforzarla para que le durara más. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero ellos eran demasiado obtusos para verla. Solo veían el resultado, no el mensaje. Leo me miraba con los ojos desorbitados. La rabia inicial había dado paso a una confusión atónita. No podía procesar que su abuela, ciega e inútil, hubiera sido capaz de un acto de sabotaje tan preciso. ¿Reforzarla? La arruinaste. Tengo la entrevista más importante de mi vida en 1 hora. ¿Qué se supone que me ponga ahora? Pues no sé, mijito, dije, encogiéndome de hombros. Tienes el armario lleno de ropa. Seguro algo encuentras. Toda mi ropa buena, mi traje, mis otras camisas, mis pantalones de vestir. No encuentro nada, gritó, su voz subiendo una octava hacia la histeria. Corrió de nuevo escaleras arriba. Lo escuchamos revolver su cuarto, el sonido de perchas cayendo al suelo, de cajones siendo abiertos y cerrados de golpe. Laura me fulminaba con la mirada. «¿Qué hiciste, mamá? Hablo en serio». «Hice la lavandería, Laura, como todos los días desde que te mudaste aquí con tu hijo. Lavé, sequé y guardé la ropa». La miré directamente a los ojos, sin parpadear, y en ese momento, creo que ella vio algo nuevo en mí. No a la viejita sumisa que agachaba la cabeza, sino a una extraña con mi cara. Una mujer que había guardado su fuerza durante décadas y que ahora, finalmente, la estaba desatando. El miedo asomó por un instante en sus ojos antes de que lo cubriera con su habitual capa de arrogancia. Leo volvió a bajar,
esta vez con un montón de ropa en los brazos. La tiró al suelo en medio de la cocina. Un traje gris de diseñador, varias camisas de marca, pantalones de vestir. Todos compartían el mismo destino. El traje tenía parches de tela de un viejo mantel de flores cosidos en las rodillas y los codos. Las camisas blancas tenían cuellos y puños reemplazados con tela de jerga, la que yo usaba para limpiar el piso. Los pantalones de vestir habían sido acortados a la altura de las pantorrillas, con un dobladillo irregular y visible. Era un ejército de prendas caras mutiladas por la habilidad que ellos siempre habían despreciado. Todo, arruinaste todo, sollozó Leo. Y por primera vez en muchos años, vi lágrimas en los ojos de mi nieto. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pura frustración y egoísmo. Lloraba por su ropa, por su entrevista, por su imagen. Nunca por mí. «¡Estás loca! ¡Te has vuelto senil!», gritó Laura poniéndose de pie de un salto. La silla raspó contra el suelo. Se acercó a mí, amenazante. «Esta ropa costó miles de pesos. Nos vas a pagar cada centavo, vieja loca». Me quedé sentada, terminando mi café. La calma era mi escudo. Dejé la taza vacía en el platillo con un suave clic. Me levanté, rodeé la mesa y me acerqué al montón de ropa en el suelo. Me agaché con un poco de esfuerzo, mis rodillas protestando, y recogí una de las camisas masacradas. La examiné con ojo crítico, como la costurera que era. «El trabajo no es tan malo», comenté en voz alta, «más para mí que para ellos. Las puntadas son firmes. Esto no se va a descoser fácilmente». Luego los miré. A mi hija, con el rostro deformado por la ira. A mi nieto, un hombre de 20 años, llorando en el suelo como un niño al que le han roto su juguete favorito. Y entonces ejecuté el siguiente paso de mi plan. «Ayer», comencé, mi voz clara y firme, llenando la cocina. «Tu hijo, Laura, me dijo que soy una vieja ciega que no sirve para nada». Relaté el hecho sin emoción, como si leyera un informe. Lo dijo después de pisotear mis lentes, los únicos que tengo, mientras yo recogía los vidrios del suelo. Laura abrió la boca para interrumpir, pero levanté una mano y ella, por alguna razón, se calló. «Durante años he cocinado para ustedes. He limpiado su desorden. He lavado y remendado su ropa. Ropa que, por cierto, nunca podrían haberse permitido si no vivieran aquí, en mi casa, sin pagar un solo peso de renta». El silencio en la cocina era absoluto. Solo se oía el zumbido del refrigerador. He sido su sirvienta no pagada, su cocinera, su costurera, y lo he hecho porque son mi familia. Pero ayer entendí que para ustedes yo no soy familia. Soy un mueble, un objeto que se da por sentado hasta que se rompe. Y cuando se rompe, se le patea y se le insulta. Caminé hacia la puerta de la cocina, hacia el pequeño pasillo que llevaba al cuarto de lavado. Ellos me siguieron con la mirada, inmóviles, como estatuas de sal. Abrí la puerta. Dentro, sobre la lavadora, había una caja de cartón. La saqué y la puse sobre la mesa de la cocina, barriendo con el brazo los restos del desayuno para hacer espacio. Como ya no sirvo para nada, he decidido jubilarme de mis deberes no remunerados, anuncié. Abrí la caja. Dentro estaban todas sus prendas íntimas, calcetines, calzones, sostenes, todo limpio y doblado, pero cada par de calcetines estaba cosido el uno al otro en la punta. Cada calzón tenía la cintura cosida, cada sostén tenía las copas unidas por una gruesa costura en el centro. Era el golpe de gracia, la humillación final. Supongo que tendrán que aprender a usar una aguja y un hilo, o comprar ropa nueva, lo cual será difícil, porque me temo que Leonardo no conseguirá ese trabajo hoy. Laura me miró, y por primera vez vi pánico real en sus ojos. El pánico de quien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es tan firme como creía. El pánico de la parásita que ve a su anfitrión a punto de sacudírsela de encima. «¿Qué estás diciendo, mamá? No puedes hacernos esto. Somos tu familia». Fue entonces cuando Leo reaccionó. Se levantó de un salto, con el rostro rojo y manchado de lágrimas. Se abalanzó sobre mí, no para golpearme, sino para agarrarme por los brazos. «¡Arréglalo! Tienes que arreglarlo ahora mismo, abuela. Descoses todo esto o te juro que...». No terminó la frase, porque en ese momento sonó el timbre.
Un sonido claro, insistente, que cortó la tensión como un bisturí. Los tres nos quedamos helados. El timbre volvió a sonar. Miré el reloj de la pared. Las 9 en punto. Exactamente a la hora prevista. ¿Esperas a alguien?, preguntó Laura, con la voz cargada de sospecha. Yo sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Sí, respondí, mientras me soltaba suavemente del agarre de mi nieto. Es para ustedes. Es una lección de economía doméstica. El grito de Leonardo fue como una grieta que parte una pared en dos. No fue un grito de sorpresa, sino de furia pura. Animal. Retumbó desde su cuarto y bajó por el pasillo hasta la cocina, donde yo terminaba de limpiar los últimos rastros del desayuno. Dejé el trapo sobre el fregadero y sequé mis manos en el delantal, despacio, sintiendo cómo cada músculo de mi espalda se tensaba. No por miedo. Era la tensión de una cuerda de violín a punto de ser tocada. Laura, que estaba en la sala revisando su celular, levantó la vista con los ojos muy abiertos. El silencio que siguió al grito fue peor, cargado de una electricidad que casi se podía oler, como antes de una tormenta. Luego vinieron los pasos, pesados, furiosos. Leonardo apareció en el umbral de la cocina, con el rostro rojo y desfigurado por la rabia. En sus manos traía el traje, o lo que quedaba de él. Lo sostenía como si fuera un animal muerto. La tela gris, antes tan fina y elegante, ahora estaba manchada de un blanco amarillento, descolorida en parches irregulares. Las costuras de los hombros estaban deshechas, como si alguien las hubiera desgarrado, y en una de las solapas había un agujero del tamaño de una moneda. No era un accidente, era una destrucción metódica. «¿Qué es esto?», rugió, y la pregunta no esperaba respuesta. Era una acusación. Me quedé quieta, mirándolo a través de los cristales rotos y pegados con cinta adhesiva. El mundo se veía fragmentado, dividido en telarañas. Era una buena metáfora de cómo me sentía por dentro. «Parece tu traje», dije, con la voz más serena que pude encontrar. Él dio 2 pasos y me lo arrojó encima. La tela áspera y húmeda por el químico me golpeó el pecho. No me moví. El traje cayó a mis pies como una ofrenda despreciable. «¡No te hagas la estúpida!», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Lo arruinaste. Lo hiciste a propósito. Mi presentación es en 3 horas. ¿Sabes lo que significa esto? Es mi futuro». Laura corrió a su lado, con una mano en la boca. Su mirada pasó del traje en el suelo a mi cara, y en sus ojos no vi compasión, sino pánico. Pánico por él, por el futuro de su hijo. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz era un susurro tembloroso. «Te pedí que lo lavaras con cuidado. Te dije que era delicado. Costó muchísimo dinero». Me encogí de hombros, un gesto pequeño, casi imperceptible. La lavadora hizo un ruido raro. Debió ser eso, una falla. A veces pasa con las máquinas viejas. Leonardo soltó una risa seca, sin una pizca de humor. ¿Una falla? Claro, una falla muy conveniente. Justo después de que yo te dije unas cuantas verdades. Eres una vieja rencorosa y vengativa. Me incliné con la lentitud que mis 73 años me imponían y recogí la chaqueta del suelo. La acerqué a mi cara, fingiendo inspeccionarla. El olor a cloro era tan fuerte que me picaba la nariz. «No veo bien qué tiene», dije, y levanté la vista hacia él, tocando deliberadamente la cinta que sostenía mis lentes. Con los vidrios así, todo se ve borroso. Es difícil notar los detalles. Ustedes saben, se me rompieron ayer. El golpe fue silencioso, pero lo vi aterrizar en sus caras. La mención de los lentes, de su propio acto de crueldad, los descolocó por un instante. La furia de Leonardo vaciló, reemplazada por una confusión que le frunció el ceño. Laura desvió la mirada, incómoda. Había usado sus propias balas y ahora rebotaban hacia ellos. «Eso no tiene nada que ver», masculló Leonardo, pero su voz había perdido fuerza. «Tienes que arreglarlo». «¿Arreglarlo?», repetí como si la idea fuera la más extraña del mundo. «¿Esto? Sí, eres costurera. Cose, pega, haz tu magia de vieja. No me importa cómo, pero lo quiero como nuevo en 1 hora». Dejé la chaqueta sobre la mesa de la cocina con una suavidad calculada. Me senté en mi silla de siempre, la que tenía el cojín gastado. Los miré a ambos, a mi hija y a mi nieto.
2 extraños parados en mi cocina, exigiéndome un milagro después de haberme pisoteado. No puedo, dije simplemente. ¿Cómo que no puedes? Explotó Laura, la desesperación finalmente rompiendo su fachada de madre comprensiva. Mamá, por favor, es la oportunidad de su vida. Va a presentar su proyecto final frente a inversionistas. Necesita verse impecable. El futuro de Leonardo depende de esto. Ah, el futuro de Leonardo. Ese concepto sagrado que justificaba toda humillación, toda falta de respeto. El altar en el que todos debíamos sacrificar nuestra dignidad. No puedo, repetí, con la misma calma. Para empezar, esto no se arregla. La tela está quemada por el químico. Las fibras están destruidas. Podría ponerle un parche, pero se notaría. Parecería un mendigo. Y segundo, hice una pausa asegurándome de tener su atención completa. Para hacer un trabajo tan delicado, necesitaría ver. Y no veo. Tomé el carrete de hilo negro que siempre dejaba sobre la mesa y una aguja de lacerico con forma de tomate. Intenté enhebrarla. Mis manos temblaban un poco, pero no por la edad. Era un temblor controlado. La punta del hilo se negaba a pasar por el ojo de la aguja. Lo intenté 1, 2, 3 veces. Era un pequeño teatro, y ellos eran mi único público. ¿Ven? Dije, dejando la aguja y el hilo sobre la mesa. Imposible. Mis ojos ya no son lo que eran. Y sin mis lentes. Es como pedirle a un pájaro sin alas que vuele. Leonardo se pasó las manos por el cabello, al borde de la histeria. No me importa. Busca una lupa. Pídele ayuda a alguien. Haz algo. No puedes quedarte ahí sentada sin hacer nada. Nos arruinaste. Yo no arruiné nada, Leonardo. Mi voz salió firme, más dura de lo que ellos jamás la habían escuchado. Yo puse una ropa en una máquina. La máquina la estropeó. Y ahora, una mujer casi ciega no puede repararla. Son hechos. No hay maldad en los hechos. Laura comenzó a llorar. Eran lágrimas silenciosas, de pura frustración. Se acercó a mí, se arrodilló a mi lado, algo que no había hecho desde que era una niña. Mamita, por favor, suplicó tomándome una mano. Te lo ruego, inténtalo. Por mí, por tu nieto. Haremos lo que quieras. Te compraremos otros lentes. Pero después, ahora necesitamos que lo arregles. Retiré mi mano de la suya, no con brusquedad, sino con una finalidad que la dejó con la palma abierta en el aire. Ah, ¿después? Pregunté. ¿Después de que el futuro de Leonardo esté asegurado? ¿Después de que yo haya salvado el día una vez más? ¿Y qué lentes me comprarían? ¿Unos baratos de la farmacia para que pueda seguir remendando sus vidas mientras me llaman inútil? Laura se quedó sin palabras. El veneno en mi voz era nuevo para ella. Siempre había sido la que absorbía, la que callaba, la que perdonaba. La mujer que tenía delante era una desconocida. Leonardo, mientras tanto, había sacado su teléfono y caminaba de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Lo oí hablar con alguien, su voz una mezcla de arrogancia y súplica. ¿No tienes un traje que me prestes? Sí, para hoy. No, tiene que ser de diseñador. ¿Cómo que no? Es una emergencia. No me sirve uno de alquiler. ¿Sabes quién soy? Colgó con un gruñido y llamó a otro número. La misma historia. Sus amigos, tan superficiales como él, no tenían soluciones, solo excusas. El mundo que había construido, basado en apariencias y marcas caras, se estaba desmoronando porque una prenda de ropa había sido destruida. Y la única persona que podía haberlo solucionado era la abuela ciega a la que había humillado. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Tras la tercera llamada fallida, tiró el teléfono sobre la mesa con tanta fuerza que rebotó y cayó al suelo. No se molestó en recogerlo. Me miró con los ojos inyectados en sangre. Era la mirada de alguien que ha perdido todo el poder y no sabe cómo reaccionar. «Esto es tu culpa», siseó. «Y me las vas a pagar. Te juro que me las vas a pagar». «Siéntate, Leonardo», dije. Mi tono no era una petición, era una orden. Sorprendentemente obedeció. Se desplomó en la silla frente a mí, agotado, derrotado. Laura seguía en el suelo, mirándonos como si estuviera viendo una partida de ajedrez cuyas reglas no entendía. Me ajusté los lentes rotos sobre la nariz. El mundo seguía fragmentado, pero por primera vez en mucho tiempo yo veía el panorama completo con una claridad absoluta.
Vamos a hablar de pagos, dije, mi voz llenando el silencio de la cocina. Llevo años pagando por vivir en esta casa. No con dinero, sino con mi trabajo. Remendando tu ropa cara para que aparentes ser alguien que no eres. Cosiendo los vestidos de tu madre para que vaya a sus reuniones a sonreír mientras por dentro se siente miserable. Cocinando, limpiando, cuidando de una casa que no siento mía. He pagado con mi tiempo, con mi vista, con mi dignidad. Y ayer, tú decidiste que mi último pago no era suficiente. Decidiste pisotear lo poco que me quedaba para ver el mundo. Leonardo agachó la cabeza. No sé si era vergüenza o simplemente el peso de su fracaso inminente. Así que ahora vamos a establecer nuevas condiciones. Continué, mi voz tan precisa como una puntada. No voy a arreglar ese traje. Es imposible y no quiero hacerlo. ¿Vas a ir a tu presentación con otra ropa o no vas a ir? Ese ya no es mi problema. Lo que sí es mi problema es mi vida a partir de este momento. Laura se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. Mamá, no es momento para esto. Es el único momento para esto. La corté. Escuchen bien los dos. Primero, hoy mismo, no mañana, ni la semana que viene, me llevarán a la mejor óptica de la ciudad. Voy a elegir los lentes que yo quiera, sin mirar el precio, y los van a pagar ustedes. Leonardo levantó la vista, incrédulo. No tenemos dinero para... Lo tienen, lo interrumpí. Lo tienen para trajes de diseñador, para cenas en restaurantes caros y para celulares que se rompen contra la mesa. Lo tendrán para mis ojos. Es lo primero. Segundo, Leonardo, te vas a disculpar, pero no conmigo aquí, en privado. Eso no vale nada. Vamos a ir juntos a la mercería del señor Ramiro. Él fue quien me ayudó a pegar los lentes ayer. Me vio llorar, así que te disculparás delante de él. Quiero un testigo de que entiendes lo que hiciste. La cara de Leonardo se contrajo en una mueca de humillación. La idea de disculparse en público era, para él, peor que cualquier castigo físico. Tercero, el dinero de las composturas de la semana pasada. Los 800 pesos que gané cosiendo para las vecinas y que desaparecieron de mi cajón. Me los van a devolver. Ahora. No acepto un «luego te lo damos». Laura palideció. Ella era la que siempre tomaba prestado de mi cajón. Y cuarto, y esto es lo más importante, dije, inclinándome un poco hacia adelante. A partir de hoy, mi trabajo en esta casa tiene un precio. Cada dobladillo, cada botón, cada zurcido. Preparé una lista. La tienen sobre el refrigerador. Planchar una camisa, 20 pesos. Remendar un pantalón, 50. Hacer un vestido a medida como los que le hago a tu madre. Eso, Laura, te va a costar 1,500 pesos. Más la tela. Mi tiempo y mis habilidades ya no son gratis. Se acabaron los favores. Soy una profesional y me van a tratar como tal. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la pared. Laura me miraba con una mezcla de horror y, extrañamente, una pizca de admiración. Leonardo simplemente miraba el traje arruinado sobre la mesa, el símbolo de su poder evaporado. «Estás loca», susurró él, pero sin convicción. «No», respondí, y por primera vez en años, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Estoy viendo con claridad, quizás por primera vez. La elección es suya. Aceptan mis condiciones, o buscan a otra costurera que les remiende la vida. Pero les advierto, no encontrarán una tan barata como lo fui yo. Me levanté, sentí que mis huesos crujían, pero me enderecé, más alta de lo que me había sentido en décadas. Caminé hacia la puerta de la cocina, dejándolos solos con los restos de su arrogancia y mis nuevas reglas de vida. El futuro de Leonardo ya no dependía de un traje. Dependía de si era capaz de tragarse su orgullo. Y mi futuro, por primera vez, dependía únicamente de mí. No esperé su respuesta. Sabía que no tenían otra opción. El sonido de la aguja y el hilo cayendo al suelo cuando me levanté fue el único punto final que necesitaba esa conversación. El silencio en la planta baja era denso, casi se podía masticar. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión que bajaba por las escaleras como una neblina pesada. Yo permanecía sentada a la mesa de la cocina, con la taza entre mis manos, no para beber, sino para sentir el calor anclándome al presente.
Los gritos de Leonardo se habían apagado, reemplazados por un murmullo furioso que apenas llegaba hasta mí. Sabía lo que venía después. Era un guión que se había repetido de formas distintas durante años, pero esta vez yo había cambiado mi papel sin avisarle a nadie. Escuché el primer taconeo furioso en el escalón de madera. Era Laura. Siempre era Laura la que venía a ejecutar la sentencia. Leonardo era el arma, pero ella era la mano que la empuñaba. La puerta de la cocina se abrió con un golpe seco contra la pared. Mi hija entró como un vendaval, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos de una furia que yo conocía demasiado bien. Detrás de ella, asomándose por el marco de la puerta como un animal herido y rabioso, estaba Leonardo. Llevaba puestos unos viejos pantalones de pijama desteñidos y una camiseta con un agujero bajo el brazo, una de esas prendas que yo usaba para limpiar los muebles. Su cabello, usualmente peinado con un esmero casi ofensivo, estaba revuelto. La humillación era su nueva ropa. ¿Se puede saber qué demonios hiciste, mamá? La voz de Laura era un silbido bajo y peligroso. No levanté la vista de mi taza. Seguí mirando el vapor que se elevaba en espirales lentas, como si contuviera las respuestas a preguntas que nadie se atrevía a hacer. Hice el café, respondí con una calma que no sentía, pero que había practicado frente al espejo esa madrugada. Se va a enfriar. No me hables del café, explotó. La ropa de Leonardo, toda su ropa cara, está arruinada. Leonardo finalmente entró por completo en la cocina, con los brazos cruzados, intentando proyectar una imagen de indignación que solo lograba acentuar su ridiculez. Me deshizo toda la ropa, mamá. Toda. Chilló, y su voz de adolescente se quebró en un gallo patético. Esa vieja loca. Levanté la cabeza lentamente, y mis ojos, sin la ayuda de mis lentes, se encontraron con los suyos. El mundo estaba borroso, pero la silueta de su insolencia era perfectamente nítida. No respondí a su insulto. Me dirigí a mi hija, la única persona en esa habitación con la que, en teoría, aún se podía razonar. No está arruinada, Laura. Simplemente la desarmé. Laura parpadeó, confundida. ¿Qué? Le quité los hilos, expliqué, tomando un sorbo de café. El líquido amargo me dio coraje. Con mucho cuidado. Usé mi descocedor, el que me regalaste para mi cumpleaños hace 5 años. ¿Te acuerdas? Dijiste que era para que no me cansara la vista. Una ironía, ¿no crees? La confusión en el rostro de mi hija se transformó en una mueca de incredulidad. ¿Descosiste su ropa? ¿Estás bromeando? A los jeans de marca les quité la costura principal de la entrepierna. Se ven perfectos colgados, pero si intenta ponérselos, se le abrirán en 2. A las camisas de diseñador les cosí los ojales, cerrados, con puntada invisible. Le tomará horas darse cuenta por qué no puede abotonarlas. Y a su chaqueta favorita, esa que costó más que mi pensión de 3 meses, le separé el forro del cuerpo principal. Parecerá que lleva puesto un saco de papas. No rompí nada. No corté tela. Solo quité lo que yo, la costurera inútil, sé poner. Los hilos que mantienen las cosas unidas. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior. Leonardo miraba a su madre, esperando que ella resolviera esto, que gritara, que me castigara. Pero Laura me miraba a mí, y por primera vez en mucho tiempo no veía a su madre anciana y sumisa. Veía a una extraña. Una estratega que había usado las herramientas de su propio oficio, las mismas que ella despreciaba, para ejecutar un acto de sabotaje perfecto. Eso es de locos, logró decir Laura. Esa ropa costó una fortuna. Miles y miles de pesos. Asentí lentamente. Lo sé, lo calculé. Sumé el costo aproximado de cada prenda que desarmé. El total es casi exactamente lo que Leonardo me debe por su educación de los últimos 10 años. La educación en respeto, digo, la que claramente no aprendió. Aunque, si vamos a ser más prácticos, digamos que es un anticipo por mis lentes nuevos, los que tu hijo pisó mientras me llamaba abuela ciega. Leonardo dio un paso al frente. ¿Y qué? Fue un accidente. Tú los dejaste en el suelo. Estaban en la mesita de noche, Leonardo. Y no fue un accidente, te reíste. Esa simple frase lo desarmó más que mi descosedor a sus pantalones. Se quedó sin palabras, porque era la verdad absoluta, y la verdad, a veces, es la aguja más filosa. Laura se pasó las manos por el cabello, desesperada.
Era la viva imagen de alguien que ha perdido el control del tablero. Mamá, esto tiene que parar. Tienes que arreglarlo. Ahora mismo. Leonardo tiene que salir con sus amigos. Tiene una reputación. Me encogí de hombros. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Eres costurera. Exacto. Y como costurera, sé que volver a armar una prenda de fábrica con esa calidad toma tiempo. Días, semanas, para algunas piezas. Y mi tiempo, de repente, se ha vuelto muy valioso. Además, mis herramientas de trabajo están dañadas. Miré hacia el suelo, donde imaginaba los restos de mis lentes. No veo bien de cerca. Es un gran riesgo laboral. Podría pincharme un dedo. La cara de Laura pasó por todas las etapas del duelo. Negación, ira, negociación. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. La familia no pisa a sus mayores y luego se ríe, dije, y mi voz, por primera vez, tembló un poco, no de debilidad, sino de una rabia antigua que por fin encontraba una grieta por donde salir. La familia cuida, la familia respeta. Ustedes dos dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Se convirtieron en mis patrones, unos muy malos, por cierto. Leonardo, viendo que su madre no lograba nada, intentó su propia táctica, la del miedo. Te vamos a echar de la casa, vieja. Ya verás. Dormirás en la calle. Laura lo miró con pánico, como si se diera cuenta de que el muchacho acababa de echarle gasolina al fuego. Pero yo sonreí, una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios, pero que pareció helarles la sangre. Inténtalo, dije en voz baja. Intenta echarme de mi propia casa. Laura frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Esta casa es mía. Papá me la dejó a mí. Papá nos la dejó a las dos, Laura. 50% para cada una. Está en el testamento original, el que firmó ante notario 2 días antes de morir. El que tú creíste que yo no sabía leer porque mis lentes ya estaban viejos. Lo guardo en una caja de seguridad en el banco del centro, junto con los recibos de todos los arreglos y mejoras que he pagado de mi bolsillo durante los últimos 20 años. El techo nuevo, la plomería de la cocina, el piso del patio. ¿Sabes cuánto suma eso? Suma más o menos el valor de tu mitad de la casa. Así que si alguien tiene que irse, me temo que no seré yo. El rostro de mi hija se puso pálido como el papel. El color se le fue de golpe, dejándola con una máscara de cera. Había subestimado cada parte de mí, mi inteligencia, mi memoria, mi capacidad para planificar. Había pensado que, porque mis manos estaban llenas de callos de coser y mis ojos necesitaban ayuda para ver, mi mente también estaba desgastada. Fue su error más grande. Me levanté de la silla, dejando la taza de café a medio beber sobre la mesa. El calor en mis manos ya no era necesario. El fuego ahora estaba dentro de mí. Caminé hacia la puerta de la cocina, pasando junto a ellos como si fueran 2 estatuas de sal. Leonardo se apartó instintivamente. Laura se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, procesando la magnitud de su derrota. Antes de salir, me detuve en el umbral y me volví. Ah, y una cosa más. La lavandería está cerrada indefinidamente. A partir de hoy, cada uno lava, seca y dobla su propia ropa. Si no saben cómo, hay muchos tutoriales en ese teléfono que tanto usan. Consideren esa su primera lección sobre cómo servir para algo. Subí las escaleras con una lentitud deliberada. Cada paso era firme, sólido. Ya no era la anciana que se arrastraba por la casa intentando no estorbar. Era la dueña de la mitad de ese espacio, la matriarca que había despertado de un largo sueño. Al entrar en mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido. No necesitaba portazos para demostrar mi poder. Mi poder era silencioso, como el deslizarse de una aguja a través de la tela. Me senté en mi vieja mecedora, la que rechinaba con cada movimiento. Afuera, el sol de la mañana empezaba a calentar el aire. El silencio de la casa ya no era tenso. Era un silencio de asombro, de reconfiguración. Las piezas del tablero habían sido lanzadas al aire y yo era la única que sabía cómo volverían a caer. Durante las horas siguientes, escuché los sonidos de una nueva dinámica. Hubo una discusión acalorada entre Laura y Leonardo en la planta baja. Escuché portazos, esta vez de ellos. Escuché el motor del auto de Laura arrancando y alejándose a toda velocidad. Supuse que iba al banco
o a ver a un abogado a intentar encontrar una grieta en mi historia. No la encontraría. Mi esposo siempre fue un hombre precavido. Leonardo se quedó en la casa, prisionero de su propia vanidad. Lo escuché caminar de un lado a otro en su cuarto, como un animal enjaulado. Lo imaginé mirando su armario lleno de prendas inútiles, símbolos de un estatus que ya no podía proyectar. Más tarde, el olor a quemado inundó el pasillo. Había intentado usar la plancha, probablemente para arreglar alguna prenda vieja que encontró en el fondo de un cajón. El olor a fracaso era inconfundible. Yo no salí de mi cuarto, no por miedo, sino por estrategia. Les estaba dando espacio para que asimilaran la nueva realidad, para que el vacío que yo dejaba en el funcionamiento de la casa se hiciera tangible, insoportable. No cociné el almuerzo, no lavé los platos del desayuno, no recogí las toallas mojadas del piso del baño. Simplemente me quedé allí, en mi mecedora, sintiendo cómo el poder volvía a mis manos, no como un regalo, sino como algo que yo misma había reclamado. Al atardecer, Laura regresó. Sus pasos en la escalera eran lentos, pesados. Tocó suavemente la puerta de mi cuarto. Era la primera vez que lo hacía en años. ¿Mamá? Su voz era pequeña, insegura. No respondí. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Me levanté y abrí la puerta. Tenía el rostro agotado, los ojos hinchados. Había estado llorando, o discutiendo, o ambas cosas. Leonardo se fue, dijo, como si eso fuera una ofrenda de paz. Se fue a casa de un amigo. Dijo que no podía quedarse aquí. Asentí. Bien. Fui al banco, confesó con la voz rota. Tenías razón. Sobre la casa. Sobre todo. No dije, te lo dije. No necesitaba hacerlo. Su humillación era suficiente. ¿Qué quieres, Laura? Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y un respeto recién nacido. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Negué con la cabeza. Eso es imposible. Antes ya no existe. Antes se rompió en 1000 pedazos en el suelo de mi cuarto, junto con mis lentes. Ahora solo existe el después, y el después tendrá mis reglas. Se quedó callada, esperando. Regla número 1, comencé, contando con los dedos de mi mano callosa. Mañana a primera hora me llevarás a la óptica. Escogeré los mejores lentes que tengan, sin mirar el precio, y los pagarás tú. Regla número 2. Leonardo vendrá a esta casa, se parará frente a mí y me pedirá perdón. Un perdón de verdad, no un murmullo entre dientes. Quiero que me explique por qué lo hizo y que entienda por qué estuvo mal. Regla número 3. A partir de ahora, las tareas de esta casa se dividen en 3. Tú, tu hijo y yo. Haremos un calendario. Y si alguien no cumple su parte, no habrá cena para esa persona. Cocinada por mí, claro. Ella me miraba, asimilando cada condición. Y la regla número 4, la más importante, continué mirándola fijamente. Nunca más en tu vida me volverás a llamar mamá, con ese tono de fastidio. Nunca más volverás a tratarme como un mueble viejo que estorba en un rincón. A partir de hoy, me tratarás con el respeto que le corresponde a la mujer que te dio la vida y que, además, es dueña de la mitad del techo que te cubre. ¿Entendido? Laura tragó saliva. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero esta vez no eran de rabia, sino de otra cosa. Quizás vergüenza, quizás alivio. Entendido, mamá, dijo en un susurro. Bien. Ahora, si me disculpas, tengo hambre. Creo que hoy te toca a ti preparar la cena. Me di la vuelta y volví a mi mecedora. Escuché sus pasos alejándose, bajando la escalera hacia la cocina. Unos minutos después, el sonido de ollas y sartenes llenó la casa. Eran sonidos torpes, inseguros, los de alguien que no está acostumbrado a esas labores. Pero eran sonidos de cambio. Pasaron las semanas. La nueva realidad se asentó como el polvo sobre los muebles. Laura cumplió. Me compró los lentes más caros de la óptica, con un armazón ligero y cristales que hacían que el mundo pareciera nuevo y brillante. Leonardo volvió a los 2 días. Se paró frente a mí, con los ojos fijos en el suelo, y se disculpó. Le hice repetir la disculpa 3 veces, hasta que levantó la cabeza y me miró a los ojos. Vi un destello de arrepentimiento genuino, o quizás solo el miedo a quedarse sin ropa decente para siempre. En cualquier caso funcionó.
El calendario de tareas en el refrigerador se convirtió en la nueva constitución de la casa. Hubo fallos, por supuesto, días en que la basura no se sacaba o los platos se acumulaban, pero yo cumplía mi parte. Si no cumplían la suya, simplemente me preparaba un sándwich y me iba a mi cuarto a leer con mis lentes nuevos. Aprendieron rápido que el hambre es un gran motivador. Poco a poco, algo cambió en el aire. Las cenas dejaron de ser silenciosas y tensas. Empezamos a hablar. De cosas pequeñas al principio, del clima, de las noticias. Luego, un día, Laura me preguntó por un vestido que necesitaba un arreglo. Le expliqué cómo hacerlo ella misma. Le presté mi descosedor y mi caja de hilos. La vi sentada bajo la lámpara, concentrada, frunciendo el ceño con la misma expresión que ponía yo. Esa noche, sentí que había recuperado a una parte de mi hija. Mi cuarto de costura volvió a la vida, pero de una forma diferente. Ya no era una fábrica de arreglos urgentes y malagradecidos. Empecé a coser para mí. Me hice un vestido de flores, el primero en 20 años. Recuperé un viejo proyecto, una colcha de retazos con pedazos de tela de toda una vida. Un trozo del vestido de novia de mi madre. Un pedazo de la primera camisa de mi esposo. Un retazo de la manta de bebé de Laura. Cada puntada era un recuerdo, una afirmación de mi historia. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana, cosiendo un cuadrado de tela azul a mi colcha, Leonardo entró en mi cuarto. Se quedó de pie en la puerta, observándome. «¿Qué haces, abuela?» «Una colcha», respondí, sin levantar la vista. Se acercó un poco más. Miró la montaña de colores en mi regazo. «Es bonita». Fue un cumplido simple, sin adornos, pero venía de un lugar nuevo. Un lugar de curiosidad, quizás incluso de respeto. «Gracias», dije. Se quedó un momento más en silencio, y luego dijo algo que me sorprendió. «Esos lentes nuevos, se te ven bien». Levanté la vista y lo miré a través de mis flamantes cristales. El contorno de su rostro era perfectamente claro, y por primera vez en mucho tiempo no vi la arrogancia que lo definía. Vi a un muchacho, solo un muchacho que estaba aprendiendo una lección difícil. Sonreí, una sonrisa genuina esta vez, que me llegó hasta los ojos. «Sí», respondí, pasando mis dedos por el armazón liso y nuevo. Ahora puedo ver las costuras de todo con una claridad que ya había olvidado.